En 1877, Vanderbilt era el hombre más rico del mundo, más que cualquier rey, más que cualquier gobierno. En 1973, ninguno de sus 120 descendientes era millonario. No hubo escándalo, no hubo robo, no hubo guerra, solo una ausencia. En 1882, otro hombre tomó una decisión que Vanderbilt nunca tomó. 6 generaciones después, su familia sigue siendo influyente. La diferencia entre las dos familias cabe en una sola palabra, y esa palabra define si lo que construís hoy va a durar o va a desaparecer. Cornelius Vanderbilt construyó algo real: ferrocarriles, navieras, infraestructura de un país entero. En su pico, su fortuna equivalía al 1,15% del PBI de Estados Unidos. Ningún americano antes ni después igualó esa proporción. Era visible, era poderoso, era indiscutible, pero había un problema que nadie vio. Todo estaba en su nombre. Su nombre era el activo. Su nombre era la estructura, y cuando él murió, el nombre empezó a dividirse entre hijos, entre nietos, entre bisnietos. Cada generación recibió dinero, ninguna recibió arquitectura. El dinero se gasta, se divide, se erosiona, y en 1973, cuando la familia Vanderbilt se reunió por primera vez en una convención formal, ninguno de los 120 descendientes presentes era millonario. La fortuna más grande de América había desaparecido en menos de 100 años, sin escándalo, sin robo, sin guerra, solo ausencia de estructura. John D. Rockefeller tenía menos que Vanderbilt cuando tomó la decisión, pero entendió algo que Vanderbilt nunca entendió. El dinero personal es frágil, la estructura es permanente. En 1882 creó algo que no existía en América: un family office, un vehículo legal diseñado para separar el patrimonio de las personas. El dinero dejó de ser de Rockefeller, pasó a ser de la estructura. La estructura tenía reglas: quién podía acceder, cuándo, para qué, cómo se invertía, cómo se protegía, cómo se transfería. No había ambigüedad, no había interpretación, había arquitectura, y la arquitectura no envejece, no se divide entre herederos sin reglas, no desaparece cuando el patriarca muere. 6 generaciones después de aquella decisión de 1882, la familia Rockefeller sigue siendo una de las más influyentes del mundo, no porque tuvieron más dinero que Vanderbilt, sino porque construyeron algo que el dinero solo no puede comprar: una estructura que sobrevive a las personas. El caso Vanderbilt versus Rockefeller no es una historia del pasado, es el patrón que se repite hoy en familias con empresa, en profesionales de alto ingreso, en deportistas, en artistas. El flujo llega, y sin arquitectura que lo reciba, el flujo se va. La diferencia entre una fortuna que dura y una que desaparece no está en el tamaño, está en la decisión que se toma mientras el dinero todavía entra: un trust, un fondo familiar, una estructura jurídica que separe el patrimonio de las personas. Esas herramientas existen hoy, no son exclusivas de los Rockefeller, son accesibles para cualquiera que tome la decisión a tiempo. La pregunta no es si podés construir una estructura, la pregunta es cuándo la vas a construir. Porque Vanderbilt también creyó que había tiempo.
Vanderbilt dejó dinero, desapareció en 3 generaciones. Rockefeller dejó arquitectura, sigue activa hoy. La diferencia no estuvo en lo que ganaron, estuvo en lo que construyeron alrededor de lo que ganaron. Y esa decisión siempre se toma antes de necesitarla, no después. Patrimonio que se construye, patrimonio que se consolida, patrimonio legado.